¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 9 de la Buenos mañana, días. 8 de la mañana en Canarias. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo desayuno informativo de Grupo Diario. Hoy desayuno informativo y desayuno formativo, porque la formación es el eje que va a guiarnos a lo largo de este ratito que vamos a acompañar a primera hora de la mañana. Bajo el título de Formación y Empleo, el papel de la logística en el futuro de los jóvenes. Para comenzar, yo quiero darle la palabra a Loli Dolz, directora de Publicaciones No Diarias de Grupo Diario. Loli, cuando quieras, adelante. Buenos días y bienvenidos a un nuevo desayuno informativo. Con este webinar, Diario del Puerto completa una serie de iniciativas de comunicación puestas en marcha este mes de mayo con el objetivo de mostrar las oportunidades de empleo que la logística y el transporte ofrecen a los más jóvenes. 3 han sido las acciones que hemos desarrollado dentro de nuestra vocación de seguir generando herramientas útiles y de alto valor añadido. En primer lugar, les tengo que hablar de nuestro libro de formación. En él hemos reunido las voces de más de 20 expertos profesionales en la materia que nos han permitido conocer el presente de la formación y, sobre todo, el futuro. Los perfiles más demandados, las nuevas habilidades requeridas por temas como la digitalización, los perfiles de futuro. Todo esto ha sido analizado por nuestras periodistas especializadas, Leila Escribuela y Alba Tejero. Además, hemos querido conocer las experiencias de todos aquellos que han decidido invertir en conocimiento y formarse, y han decidido formarse en formación logística. No se pierdan sus testimonios. Finalmente, al final del libro, contamos con un apartado en el que la formación especializada aparece recopilada y organizada por centro, materia y fecha de impartición. La segunda de las acciones desarrolladas ha sido la puesta en marcha de una nueva página web que viene a completar, a actualizar y a valorizar el libro de formación. Tuformacionlogística.com, en marcha desde ayer mismo, asume el reto de convertirse en el mejor aliado de toda aquella persona que decida iniciarse o actualizarse en el mundo de la logística y el transporte, dándole acceso a la mayor oferta formativa del país. La nueva web de Diario del Puerto ofrece en un solo clic todo el abanico de iniciativas educativas y programas innovadores propuestos por las principales universidades, centros de formación profesional, escuelas de negocio y asociaciones logísticas nacionales y europeas. ¿Cómo es esto posible? Pues gracias a un motor de búsqueda que facilita la obtención de la información deseada. Además, Tu Formación Logística cuenta con una sección de noticias en la que se publicarán las novedades de los agentes formadores y los contenidos que edite Diario del Puerto y que sean de especial interés. Por último, destacar la imprescindible presencia en redes sociales de tuformacionlogística.com. Recuerden, escrito sin tildes en la URL. Actualmente, las personas pasan horas delante de las pantallas consumiendo cantidades abrumadoras de contenidos. En este escenario, las redes sociales de Diario del Puerto, LinkedIn, Twitter y Facebook se convierten en una herramienta fundamental para dar a conocer y compartir los contenidos más interesantes sobre la formación logística, como las novedades y las ofertas de empleo. Así que síganos en redes sociales. Finalmente, y como he mencionado al inicio de la intervención, la tercera actividad que hemos desarrollado es este mismo webinar que Miguel Jiménez dirigirá desde ya mismo. Disfruten del desayuno informativo. Muchas gracias, Loli. Gracias por esta exposición y, efectivamente, una de las patas de la apuesta formativa logística de Grupo Diario es este webinario que celebramos hoy, en el cual, evidentemente, los protagonistas es la formación, pero evidentemente los protagonistas son todos ustedes, los más de 200 participantes que están ahora mismo al otro lado de las pantallas escuchándonos. Quiero poner en valor no solamente el número, sino también la variedad y de los distintos ámbitos de los que proceden estos participantes. Evidentemente tenemos empresas del sector logístico y sus profesionales, tenemos directivos de asociaciones, de federaciones, pero tenemos también hoy aquí con nosotros, reunidos al otro lado de la pantalla, pues a gente que procede de muy diversos espectros, desde el ámbito de la administración, lo cual también es un punto a tener muy en cuenta, desde el ámbito tecnológico, presidentes, responsables de autoridades portuarias, centros de formación, empresas de trabajo temporal, consultoras, despachos de profesionales de abogados. Evidentemente, el sector de la formación y todo lo que confluye en él es muy variado. Gracias a todos ustedes por estar ahí y por acompañarnos en esta mañana. Igualmente, por supuesto, queremos dar también las gracias desde Grupo Diario a los patrocinadores y colaboradores que hacen también posible y colaboran y contribuyen a que este evento tenga lugar. En primer lugar, quiero dar las gracias a los patrocinadores, a MSC, al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, a la Fundación Valencia Port y a ESIC. Y como colaboradores también quiero dar las gracias a Formación Profesional Guaire, a Paceco, a Cámara de Bilbao, a Universidad Florida, a Grupo Estier, a la Escuela Universitaria Mediterránea, a ADL, al Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona, a Incotrans, a la Cámara de Comercio de Valencia y a la Buena Logística. Aunque luego repasaremos y les volveré a insistir con el tema de los patrocinadores e incluso con el tema de los asistentes. Como verán, hay una gran variedad porque realmente la formación logística no es solamente una cuestión de academias o una cuestión de centros de negocios.
principalmente porque la logística y la formación en logística es mucho más que un negocio. Muy probablemente la formación logística sea la clave de bóveda de este sector. Ahora que tanto estamos hablando de sostenibilidad, ahora que tanto estamos hablando de digitalización, parece que son los dos pilares fundamentales, esenciales, que soportan el futuro de este sector. Pero sin lugar a dudas, sin formación, poco vamos a saber o vamos a poder hacer en materia de sostenibilidad o poco vamos a poder hacer en materia de digitalización. Este sector, como muchos ámbitos de la economía, necesita una revolución, pero si no sabemos qué revolucionar y cómo revolucionarlo, pues poco o muy poco lejos vamos a llegar. Por eso quiero poner en valor el papel de la formación y su elemento consustancial. Las revoluciones habitualmente son de jóvenes, de la gente joven. Uno de los ejes del debate de hoy es precisamente cómo incorporar a esos jóvenes para que el día de mañana sean los profesionales sólidos y consistentes del sector logístico. Y con este título que le hemos puesto al evento, Formación y Empleo, el papel de la logística en el futuro de los jóvenes. Para ello tenemos, como siempre, nos esmeramos en contar con profesionales, directivos y expertos en las materias que tratamos. Hoy creo que tenemos a dos personas sumamente preparadas y sumamente interesantes y ricas en su contenido y en su trayectoria para que nos aporten valor en este evento. En primer lugar, les quiero presentar a Blanca Sorigué. Saben que ella es directora general del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Tal vez una de las personas que más conoce las necesidades de las empresas y del sector logístico, porque su labor principal es escuchar esas necesidades y responder a ellas en muchos ámbitos, ¿no? A la hora de poder trasladar esos servicios al sector. Además, ella está dirigiendo una de las entidades más potentes desde el punto de vista logístico en cuanto a innovación y por eso creemos que es un valor muy importante que hoy esté aquí con nosotros compartiendo este rato. Y junto a Blanca también está aquí con nosotros Antonio Torregrosa, que es director general de la Fundación Valencia Port. ¿Qué decir de este transatlántico, que es la fundación, transatlántico en materia formativa, transatlántico en materia de innovación? Todos los ámbitos y espectros que toca la fundación también son de sumo interés y suponen un know-how muy importante que va a permitir que hoy Antonio también nos pueda aportar gran valor a esta realidad. Quiero antes de nada, y antes de darles la palabra a ellos, en primer lugar, es comentar dos cuestiones de procedimiento, cuestiones habituales y conocidas. Por supuestísimo, ustedes son participantes y son activos en este debate. Les invitamos a ello. Saben que tienen la sección ahí a su derecha o a su izquierda, según lo tengan ustedes indicado en su panel de mando, la sección de preguntas y respuestas. Esperamos sus preguntas y su intervención activa. Por favor, indiquen su nombre y su empresa o entidad a la que pertenecen y de esta manera lograremos canalizar las preguntas a los ponentes. Y en segundo lugar, lo ha comentado Lori también, estamos activos en redes sociales y no lo vamos a estar menos en este evento de hoy por la mañana. Ya estamos tuiteando, ya estamos en redes sociales con el hashtag #tuformacionlogística. Hashtag, igual que la dirección de la página web, evidentemente también va sin tildes. Así que lo haremos así. Y tienen también un ámbito paralelo en el que debatir y en el que contrastar un poco las opiniones y los aspectos que hoy se pongan aquí sobre la mesa. Así es que, y después de esta introducción, quiero en primer lugar darle la palabra a Blanca. Ella, tanto igual que Antonio, nos va a hacer una pequeña introducción, una pequeña, como yo siempre digo, vamos a lanzar unas cuantas cartas al medio de la mesa y luego con ellas a partir de ahí iniciaremos el juego. Blanca, buenos días. En primer lugar, tienes la palabra. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días, Miguel, y hola, Antonio. Y bueno, pues la verdad es que agradezco mucho esta colaboración que tenemos y que me hayáis invitado, ¿no?, Diario del Puerto. Bueno, sois uno de los líderes desde hace muchos años justamente promocionando el sector logístico, el comercio internacional y de hecho pues formáis parte de este éxito, ¿no? Venimos de una pandemia, seguimos en esta pandemia, evidentemente estamos mucho mejor que el año pasado, pero lo que sí que podemos decir es que el sector logístico pues bueno, representa el 8% del PIB y sigue creciendo en parte debido a la logística del e-commerce. A esto se suma que las ventas del e-commerce en España durante el año pasado se incrementaron un 36%, convirtiendo el país en el tercer mercado que más rápido ha crecido en todo el mundo. Sin embargo, solo el 5% de las empresas españolas cuentan con altos estándares de digitalización, a pesar de que España tiene una puntuación del 43,6 superior a la media europea, que tiene un 43,3 en industria digital. Este es un tema muy importante, ¿no? Es decir, estamos hablando todos, ¿no?, de la digitalización. En mi caso, concretamente, que yo ahora mismo estoy dirigiendo pues, una gran zona económica que es el Consorcio de la Zona Franca, donde ahora mismo gestionamos pues, 6 millones de metros cuadrados.
estamos hablando que justamente estamos haciendo esta transformación digital para digitalizar la industria. Evidentemente, cuando tú estás en plena transformación, lo que necesitas son nuevos perfiles que demanda el mercado. Y aquí es un poco pues, el tema de debate, ¿no? Que justamente nos habéis dicho que opinemos sobre nuestra situación actual en que representamos y también en función de las propias opiniones que tenemos de nuestros stakeholders, ¿no? Me gustaría hablar de la colaboración público-privada para desarrollar la oferta educativa, ¿no? Es decir, nos enfrentamos a múltiples retos para la recuperación económica necesaria. Entre otros, es prioritaria la transformación digital de todos los sectores económicos y también la adaptación de los modelos productivos a mayores prácticas sostenibles. Los jóvenes deben formar parte de este momento porque hablamos de construir el futuro que queremos. Lo que sí que os puedo garantizar, ya hoy en día, evidentemente, esto de hablar de garantizar es difícil, porque, claro, hace un año no nos pensábamos que estaríamos como estamos, pero sí que es verdad que esta situación ha conllevado también muchas grandes oportunidades, ¿no? Los jóvenes tenéis grandes oportunidades, sencillamente sí que es verdad que tenemos que mostrarlas de una forma más directa, ¿no? Y el Consorcio de la Zona Franca, justamente, esto es lo que vamos a hacer y ya estamos haciendo. Para acometer estas cuestiones, justamente en la Zona Franca Barcelona, apostamos firmemente por guiar y enfocar la formación de los jóvenes a las necesidades reales de las empresas. ¿Qué hacemos para identificar estas necesidades? Estas necesidades, ¿cómo las identificamos? Bueno, evidentemente hablando con nuestros clientes, no solo con nuestros clientes, sino también con estas instituciones y estas fundaciones que promocionan ahora mismo la educación y sobre todo la formación dual. Ayer, ahora mismo estoy en Madrid, y ayer estuve en unas jornadas donde la clausura la hizo el presidente del gobierno y dijo que van a invertir más de 9.000 millones en formación dual, que la FP en sí va a desaparecer y todo va a ser formación dual. Para mí es una gran noticia porque realmente la formación dual es un éxito para el joven desde el inicio que empieza, ¿no? Porque es esta colaboración con la empresa, con el joven y con la formación y con las necesidades reales del mercado, ¿no? El mercado está cambiando de una forma drásticamente, o sea, el e-commerce ha acelerado muchísimos procesos, ha digitalizado muchísimo, pero realmente estamos todavía años luz, ¿no? Entonces, estos perfiles se tienen que adaptar constantemente y solo hay una forma de adaptarse constantemente, estando en el mercado realmente desde el primer día. Según datos del barómetro del sector tecnológico en Cataluña, en 2020, promovido por el Cercle Tecnològic de Cataluña, muestra que las empresas sienten esta falta de personal y el 68% cree que podría aumentar su facturación si pudiera tener el talento que necesita para aumentar la plantilla. Este dato realmente es alarmante en realidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de talento, pero claro, este talento lo tienes que encontrar. Si no lo encuentras, lo tienes que fabricar y, cuando lo tienes que retener. Es decir, retención, atracción y yo siempre añado fabricación, aunque parezca un poco, pues, a veces hablar de fabricación de talento puede sonar mal, pero para mí no suena mal en absoluto, porque lo tenemos que crear. Para crearlo lo tenemos que crear en nuestras empresas. Tenemos que crear incubadoras que demuestren que las tecnologías y la digitalización ahora mismo son el gran futuro realmente de todas las tendencias del mercado. Para ello es fundamental la colaboración público-privada, así como la implicación de todas las instituciones para desarrollar esta oferta. De hecho, ahora mismo, concretamente, en el Consorcio de Zona Franca, desde hace 2 años, siempre decimos lo mismo, 1 año y un COVID. 2 años y nos lanzamos a una gran aventura en crear la primera incubadora de alta tecnología de Europa. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, pues porque en ese momento ya preveíamos que evidentemente la digitalización era muy importante y sobre todo acercar estas nuevas tecnologías al mercado. Una administración pública como nosotros nos debemos a esto, ¿no? Es decir, a mejorar la vida de los ciudadanos, pero sobre todo a generar riqueza. En este sentido, impulsamos la tecnología de impresión 3D aditiva. Lo hicimos con un partner privado, por eso las alianzas público-privadas. Ahora mismo, ¿cuál es el resultado? Tenemos 61 startups. 61 startups que han nacido con nosotros, donde el principal objetivo es fabricar justamente en impresión 3D su producto, ¿no? Estamos fabricando motos en impresión 3D, la primera del mundo. Estamos fabricando muchos dispositivos también a nivel de salud. Fuimos parte
del éxito de la producción de respiradores. Es decir, esta tecnología que es tan transversal afecta a todos los sectores, pero sobre todo a la logística también, pero de una forma positiva, un impacto también positivo en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque hemos visto que tenemos que fabricar diferente, que tenemos que relacionarnos diferentes y que incluso tenemos que comunicarnos diferente. Todo esto cambia un poco pues, a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y por eso se demandan perfiles profesionales específicos, pero no solo a nivel de las capacidades, sino también, y esto es muy importante desde mi punto de vista, de las habilidades, ¿no? Las habilidades que se tienen que tener. Es decir, el mundo logístico necesita unas capacidades técnicas cada vez más relacionadas con la ciencia de los datos, estadística, matemáticas, o sea, temas muy importantes que al final están analizando datos. Esta parte, ya hay muchas instituciones que están haciendo ese tipo de materia. Sí que es verdad de que con otras tecnologías todavía falta mucha más información, ¿no? Y formación, y justamente el consorcio también está ahora mismo pues, elaborando y proyectando un gran proyecto que se llama D-Factory Barcelona, que lo vamos a inaugurar a mediados del mes de septiembre, si nos deja el COVID, que yo entiendo que sí ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues con una inversión de 25 millones de euros del consorcio de la Zona Franca hemos creado, mi presidente siempre dice lo mismo, la catedral de la industria 4.0. La industria 4.0, ¿qué significa? Blockchain, ciberseguridad, Internet of Things, Big Data, 3D printing. Estas tecnologías y robótica necesitan nuevos perfiles profesionales. Estos perfiles profesionales son los que nosotros justamente vamos a fabricar, literalmente. ¿Por qué? Porque son lo que necesitan realmente la industria. La industria, el sector logístico y básicamente todos nosotros, ¿no? Existe una necesidad muy importante, el 40% de los jóvenes en España están en el paro. Esto es un dato muy alarmante. Y no es que no estemos formados, es decir, yo creo que tenemos la mejor formación actual de la historia en muchos casos, ¿no? Pero sí que es verdad de que hay una distancia, todavía hay una distancia, siempre ha existido, entre la empresa, los jóvenes y también el ecosistema de emprendeduría, ¿no? Justamente esta conexión que no existe es la que nosotros queremos conectar. Es decir, las empresas, las corporaciones, las industrias, conjuntamente con los ecosistemas más de emprendeduría, que digamos que son un poco los que están más avanzados, ¿no? En esta digitalización, y luego lo que serían la nueva formación también, ¿no? Para que en el centro de esta conexión esté el joven. ¿Esto dónde lo vamos digamos, a impulsar? En Barcelona. ¿Exactamente dónde? En el edificio de correos de Vía Laietana, delante del mar. Estamos hablando de un edificio de 1930, bueno, creo que 1932, una cosa así, o anterior. Ahora mismo lo siento, pero no me acuerdo. Estamos hablando de un edificio emblemático, estamos hablando de un edificio de 30.000 metros cuadrados y estamos hablando de un edificio en una ciudad donde el talento siempre ha sido muy importante y donde ahora mismo estamos incluso en un ranking bastante, bueno, pues muy positivo de esta atracción de talento y esta retención sobre todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues evidentemente el sector logístico va a estar muy presente. La movilidad, esta movilidad también que se tiene que gestionar y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, esta movilidad y estos hubs de movilidad también tienen que estar presentes digamos, en estas capacidades de estos jóvenes, ¿no? Movilidad, sostenibilidad, digitalización. Esto es muy importante. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio entre todos nuestros clientes de la Zona Franca. Estamos hablando de unas 200 empresas, grandes empresas que provienen de 3 sectores de actividad: el sector logístico, el sector automovilístico y servicios logísticos. Y principalmente, pues evidentemente lo que necesitan son perfiles TICs logísticos, es decir, perfiles tecnológicos en un ámbito donde se tiene que gestionar la cadena de suministro. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues muchas de esas empresas forman ellos mismos este tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque no los encuentran. Primero, tienen un problema importante en encontrarlos. Segundo, en formarlos, porque claro, la formación es imprescindible, pero tiene un coste. Este coste también es un tema que se tendría que debatir, creo yo, ¿no? O sea, el coste de la formación. Tiene que tener el coste la empresa, tiene que tenerla el propio joven, tiene que tenerla, o sea, no lo sé exactamente yo, evidentemente, pero lo que sí que puedo garantizar es que grandes empresas tienen que estar como mínimo 6 meses formando a las personas que acaban de contratar, porque si no, no son suficientemente válidas en ese momento para su empresa, porque la dinamización de cada una de esas empresas es muy rápida.
Y esta dinamización y estabilidad y agilidad es fundamental, no solo en el sector logístico, sino en todos los sectores. Por eso me gusta mucho hablar también de estas habilidades globales, habilidades digamos, de trabajar con equipos interdisciplinares, porque también esto es otro tema importante, ¿no? Por ejemplo, en el Barcelona New Economy Week, que organizamos en plena pandemia en el consorcio, ¿qué hicimos? Y conectamos sectores. Nosotros, como sabéis, llevamos muchos años organizando la logística, estamos muy orgullosos, nos encanta el sector logístico, nos apasiona. De hecho, nos inventamos el círculo logístico para darle nombre justamente para impulsar más el concepto de lo que es el director de logística, ¿no? O el director de supply chain. De hecho, lo conseguimos y estamos muy orgullosos y seguiremos en este sector y seguiremos impulsándolo. Pero sí que es verdad que a veces falta un poco esta visión más transversal. Esta visión más transversal de esta conectividad entre sectores es la que nosotros visualizamos en el vinil. ¿Por qué? Porque el sector logístico es un sector que da servicio a todos los sectores, es imprescindible. Es decir, los jóvenes que me estéis escuchando ahora y que seguramente pues estáis en un momento en el que tenéis que decidir qué tipo de carrera queréis tener, el sector logístico tiene mucho futuro. De hecho, lo ha demostrado en plena pandemia. Sin logística no hay futuro. Ahora, esto sí, es una logística digital y es una logística donde realmente tienes la oportunidad de trabajar en múltiples sectores. El diseño es muy importante por eso también. En la incubadora de impresión 3D nos dimos cuenta que realmente el perfil más buscado es el diseñador. Esto no nos lo hubiésemos planteado nunca. Porque claro, tú tienes que diseñar esa pieza, al final es en un pendrive, se imprime directamente. Es increíble, ¿no? Entonces, el diseño, es decir, y tú tienes que tener la capacidad de conectar con este diseñador también, ¿no? Me acuerdo yo, claro, ya tengo una edad, me acuerdo cuando lo típico, ¿no? El director comercial siempre tenía grandes problemas para conectar con el director de marketing. Esto es un clásico, ¿no? De las empresas. Pues esto ya no puede ser. Es decir, todos tenemos que trabajar entre todos nosotros porque solo así puede sumar valor. Y esta suma y este valor y esta sinergia son las que se necesitan con los perfiles. Por eso estos perfiles tienen que ser perfiles capacitados para trabajar de forma transversal y sobre todo con equipos multidisciplinares. No trabajar en silos. Esto es muy importante. Y el sector logístico ya de entrada es un sector que por las características y por la agilidad es imprescindible que sea así. Creo que tenía 10 minutos y ya los he consumido. Creo que has dado muchísimas claves, Blanca. Gracias ya de anticipado por todos los aspectos que has dejado sobre la mesa. Hay una serie de conceptos fundamentales que creo que van a ser muy útiles luego para el debate, ¿no? Primero hay que encontrar, para ello hay que retener, hay que atraer y hay que fabricar, ¿no? Entonces, para poder combinar esos tres elementos hay mucho que desarrollar a la hora de poder retener a la gente, mucho que desarrollar a la hora de traerla y mucho que desarrollar a la hora de fabricar, ¿no? Todo lo que has comentado de cómo fabricar a sus profesionales y esa transversalidad que nos abre toda una línea de debate sobre si la logística podría ser un concepto transversal, del que pudieran tener conocimiento y formación previa todos los profesionales, igual que todos sabemos de lengua, pues a lo mejor todo profesional de la economía pudiera tener esa formación básica logística, dado el cual su papel es importante. Gracias, Blanca. Ahora jugaremos con tus cartas sobre la mesa y nos iremos intercambiando. Muchas gracias. A ti. Y ahora quiero dar la palabra a Antonio. Antonio, cuando quieras, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por lo del transatlántico, de la formación y la innovación. La verdad es que lo incorporo, me ha gustado mucho, aunque a lo mejor un poco exagerado. Gracias por invitarme. Bueno, y antes de nada, enhorabuena por el libro, que lo recibí ayer y tuve ocasión anoche de pegarle una leída rápida y la verdad es que creo que habéis hecho un producto excelente y que va a ayudar mucho tanto a las empresas a enfocar el futuro como a los jóvenes a saber cómo se tienen que enfocar ellos mismos, ¿no? Y también enhorabuena por este desayuno, porque creo que llega en el momento justo. Creo que en este momento, como decía Blanca antes, ¿no? Con un desempleo juvenil por encima del 37%, que está muy por encima del 17% que tiene la eurozona, pues uno de los mayores desafíos de nuestra economía para poder recuperarnos es precisamente potenciar este empleo juvenil y potenciarlo en las líneas donde tiene que estar, ¿no? A esto se une un problema que también está muy vinculado a lo que hablabais antes, ¿no? de fabricar y retener talento. Hace poco leí en un estudio que España
de los perfiles tecnológicos exporta más del 11% de lo que fabrica. Es decir, tenemos una fuga de talento en perfil tecnológico de los jóvenes espectacular. Es decir, no solo tenemos muchos jóvenes que no pueden trabajar, sino muchos que son muy buenos, buscan sus oportunidades en otros países europeos o en el extranjero. Luego hay que ver la forma también de conseguir retener este talento. Y desde luego nuestra economía va a ser muy difícil que vuelva a ser plenamente competitiva si no hay un empleo de calidad. En ese sentido, los 9.000 millones de euros que citabas, y entiendo que estarán muy vinculados a los fondos de recuperación, espero de verdad que seamos capaces de invertirlos en conocimiento y en innovación, porque es la única forma que entiendo que vamos a salir de esto, ¿no? También habéis comentado, bueno, que el sector de transporte y logística, efectivamente, a pesar de haber caído el empleo pues, durante el confinamiento, como es lógico, se recuperó y en 2020 pues ha tenido un comportamiento ejemplar y muy distinto al de otros sectores. Es verdad que también dentro de ese comportamiento, sectores como el aéreo, por ejemplo, pues lógicamente han caído muchísimo y se han revalorizado determinados perfiles vinculados al comercio electrónico, y a los sistemas de información, las telecomunicaciones, además de las ciencias de la vida, por razones obvias, ¿no? Y han mostrado un comportamiento, como digo, muy positivo. Además, con la pandemia, pues yo creo que la revolución digital que se había iniciado ya hace años, con la cuarta revolución industrial, pues la pandemia ha hecho que se aceleren esos efectos de una forma espectacular. También, bueno, se cita en vuestro libro, ¿no? el informe del Foro Económico Mundial en el que dice que en el futuro de los trabajos, pues aproximadamente citaba el orden del 40% de las competencias que están vinculadas a la transformación tecnológica, pues se van a tener que ir adaptando y por lo tanto la formación continua, el aprendizaje continuo de los trabajadores, pues va a ser algo fundamental. Y además en este entorno de digitalización, hay un aspecto que en el sector del transporte y la logística nos tiene que, no digo preocupar, pero sí ocupar, y es el tema de la automatización, ¿no? El sector del transporte está generalmente aceptado que es uno de los sectores con mayor potencial de automatización y eso pues ha generado en los últimos años un debate muy intenso sobre si la automatización va a destruir empleo o no lo va a destruir y cuánto. A mí me gusta mucho ahí la visión de McKinsey, ¿no? Que habla de que la automatización en principio lo que va a hacer es desplazar trabajo de unos ámbitos a otros, de unos sectores a otros, y será la habilidad que tengan las políticas activas de empleo para que ese desplazamiento esté bien hecho, que no sea destrucción de empleo y eliminación de trabajo, ¿no? Y eso es un reto fundamental que tenemos que afrontar entre todos, porque posiblemente se puede precisamente adaptándonos a esa digitalización y automatización como estábamos hablando, como habéis hablado hace un ratito. También se habla de que es un futuro no muy lejano, ¿no? Que para 2030 pues una parte significativa de la fuerza laboral mundial pues tendrá que transformarse para que esa economía no produzca desempleo masivo. Y en el caso de España se estimaba ese estudio en 4,3 millones de FTEs o de personas, ¿no? Lo cual es muy relevante. Y en todo este contexto, pues yo creo que lo que me toca a mí hoy como representante del Puerto de Valencia y de la Fundación Valencia Port, que dirijo, pues es poner en valor la logística y sobre todo los puertos como generadores de riqueza y empleo. Voy a poner el caso de Valencia, que lógicamente es el que conozco bien, pero muchos otros puertos importantes, como aquí el de Barcelona, pues tendrán números similares. En el caso del Puerto de Valencia representa el 2,4% del valor añadido bruto de la Comunidad Valenciana, lo cual es mucho. En términos de empleo está en el 2,09%, es decir, unos 40.000 empleos, de los cuales algo más de la mitad es transporte y logística, pero muchos otros son sectores que están influidos por el puerto, los que contribuye valor y por lo tanto nos configuramos como un sector tractor también para otros de la economía. Y además no solo los puertos, el desarrollo logístico. Muchas veces se dice, ¿no? Se habla de si el empleo logístico no es de calidad, porque se habla si el transporte terrestre, que es una parte muy importante, que se necesitan cualificaciones más bajas, pero no es verdad. O sea, el ámbito de la logística y los puertos genera un montón de oportunidades. El desarrollo ferroviario, que está ahora tan en el día a día, ¿no? de la prensa y de nuestra actividad, con el corredor mediterráneo en nuestro caso. El desarrollo de plataformas logísticas sigue siendo un reto importantísimo y más ahora también con el e-commerce.
En el caso nuestro, pues tenemos nuestra zona de actividades logísticas, nuestra estación intermodal en Fuente de San Luis, o el desarrollo de Parc Sagunt, que es una de las iniciativas industriales y logísticas más importantes seguramente de toda Europa en términos de metros cuadrados. Y también otras como, por ejemplo, en nuestro caso, la nueva terminal de cruceros, que va a ser un ejemplo de digitalización y de sostenibilidad. Y digo estas dos palabras porque siempre a los perfiles asociamos esa necesidad de digitalización que existe, pero la parte de sostenibilidad también es fundamental. Yo creo que la presión que está ejerciendo la sociedad sobre el sector de la logística para que seamos verdes, para que descarbonicemos nuestra actividad, pero no solo de la sociedad, también de los cargadores, de los navieros, porque hay que reducir nuestra huella y tender hacia el cero emisiones, hace que el ámbito de la sostenibilidad ambiental y especialmente la transición energética generen oportunidades interesantísimas que se van a ir concretando en los próximos años. ¿Y cómo abordamos nosotros desde el puerto y desde la Fundación estos retos? Bueno, para los que nos conocéis, sabéis que llevamos muchos años trabajando sobre todo en el ámbito de la formación directiva. Tenemos nuestro máster en gestión portuaria y transporte intermodal, que cumplimos 30 añitos en la próxima edición. Y hemos estado siempre muy especializados en formar a directivos del sector. ¿Por qué? Porque las carreras son lógicamente muy generalistas y el mercado cada vez pide más especialización. Entonces, en nuestro producto lógicamente, a pesar de los 30 años hay que renovarse o morir, entonces hemos intensificado todo esto que tiene que ver con la digitalización y la transición energética, pero es una formación que funciona bien y con un nivel de empleabilidad muy alto. Entonces voy a hablar más bien de la otra parte, ¿no? de la parte más de la formación técnica, que como sabéis muchos también hemos empezado hace poco. Cuando yo empecé a trabajar en el puerto hace ya algo más de 15 años, empecé a oír eso de la demanda de las empresas que necesitaban una formación técnica especializada, que lo que llegaba de la formación profesional no acababan de encontrar los perfiles que necesitaban y tenían que hacer muchos esfuerzos de formación, y que de algún modo la administración no estaba dando la respuesta ágil y flexible que necesitaban las empresas, ¿no? Bueno, esto hace un par de años confluyeron muchos factores. El primero de ellos, un equipo desde la Generalitat Valenciana con un firme propósito de hacer que la formación profesional dual fuera una realidad y de acercarse a las empresas, y una voluntad tanto de los directivos del Puerto de Valencia a través del Propeller como de la propia Autoridad Portuaria de Valencia de poner en marcha un programa de formación dual que hemos llamado Inmersión Portuaria, con 13 empresas de representantes, pues, sobre todo de consignatarios y transporte terrestre, camión y ferrocarril. Pues hemos puesto en marcha este programa con 200 horas de formación y 400 de trabajo en las empresas, con clases presenciales aquí, con visitas, con uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, nuestro Port Community System por parte de los alumnos, que ha permitido que precisamente con esta iniciativa que hemos comenzado, 20 personas, 20 estudiantes de las FPs de transporte y comercio, pues puedan adquirir esta especialización logística. Con una visión de, en una fase 2, incrementar para otras disciplinas, pues perfiles en terminales, perfiles en otros ámbitos de la actividad logística y portuaria, y con otra parte que es muy importante y está muy en línea con la transversalidad que comentaba Miguel antes, ¿no? Hemos empezado a formar al profesorado de diferentes disciplinas de la formación profesional vinculadas a la logística de los puertos para integrar este conocimiento de los puertos en todas las ramas que tienen que ver con nuestra actividad, con el ánimo precisamente de que inmersión portuaria sea un producto muy concreto, pero que en el resto de FPs todo el mundo salga sabiendo de logística y de puertos. Este es un reto súper interesante, profesores súper ilusionados, van a hacer también prácticas en las empresas y bueno, os contaremos en pocos meses cómo ha ido. Y además todo esto lo hemos complementado con un componente internacional a través del proyecto JECMED, que tenéis ahí detrás el banner, en el que colaboramos con puertos del norte y del sur o sea, del norte de África y del sur de Europa, entre ellos también el puerto de Barcelona,
a través de la escuela, bueno, que no todo va a ser competir, también sabemos cooperar. Y bueno, lo que estamos haciendo básicamente es un esfuerzo para integrar a los jóvenes precisamente, especialmente de estos países de la orilla sur, en los puertos, a través de una formación profesional de calidad y adaptada a las necesidades de las empresas. Y permitidme que ahora que llevamos 3 días viendo este horror en el telediario, ¿no? sobre todo lo que está pasando a través de la entrada del sur de Europa, pues decir que nosotros creemos firmemente en que la apuesta por el conocimiento y por la innovación es absolutamente lo que necesitamos, tanto en el norte como en el sur, para poder tener pues, una sociedad más equilibrada, ¿no? También este proyecto nos ha permitido, en colaboración con todos estos países, hemos trabajado aquí en Valencia con 80 empresas para identificar los perfiles que tienen que ser más adaptados en esta formación profesional. Lógicamente no os los voy a contar ahora, pero en unas semanas los presentaremos públicamente y estaréis todos invitados. Sí que quiero decir que todo este proceso nos ha llevado a una sorpresa, y es que al final más del 80% de las personas del ámbito de la FP superior, de los ciclos formativos superiores que vamos a incorporar a las empresas a través de la formación dual, son licenciados ingenieros. Es decir, son personas que han estudiado su carrera universitaria y luego han visto que necesitaban una adaptación de su formación para poder adaptarse al mercado, y por lo tanto son la prueba más importante que hay del cambio cultural, ¿no? que estamos experimentando en el paradigma de la formación adaptada al mercado de trabajo. Y bueno, también hemos creado, y también lo publicaremos pronto, un observatorio de la formación y el empleo para que este ejercicio de poder informar a los jóvenes de cómo se pueden adaptar sea un ejercicio permanente, y lo haremos también con la administración. Y por mi parte, pues nada más. Se podría decir mucho más, pero yo creo que lo dejamos para el ámbito de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Muy interesante lo que has comentado de que el 40% de las capacidades va a haber que reinventarlas o que redirigirlas o que reorientarlas, y sobre todo también un poco de eliminar la inquietud con respecto a la automatización. Es decir, el reto no está en afrontar la automatización como un enemigo de destrucción. Lo primero que hay es un desplazamiento, y el reto es gestionar ese desplazamiento para formar a los profesionales en lo que realmente va a ser necesario, porque lo interesante y lo rico es que efectivamente van a ser necesarios profesionales para un sector que, como has comentado, ofrece oportunidades muy variadas. Ya has matizado el tema de la alta y la baja cualificación, que es muy interesante porque tal vez en este ámbito de la digitalización al cual nos encaminamos ya no queda muy claro si un conductor autónomo va a ser un profesional de baja cualificación. Es decir, vamos hacia un ámbito de riqueza y de necesidad formativa tan amplio que incluso esas barreras se van a eliminar, y bueno, vamos a requerir la formación, va a cualificar mejor a los profesionales. Fantástico, pues empezamos el debate si queréis, y yo creo que vamos a empezar un poco con los conceptos que ha comentado Blanca, ¿no? Y vamos a empezar con el concepto de la atracción. La atracción, y os voy a hacer, y rimo, una pregunta a traición. Si queréis la respondo yo primero, pero os pregunto a los dos, ¿qué queríais ser vosotros cuando erais pequeños? ¿Qué soñabais cuando teníais 8, 9 años? Yo quería ser futbolista, pero decidme, corto, si es posible, ¿qué queríais ser vosotros? Bueno, sí. A ver, ¿qué quiere significar? ¿A los 8 años o a los 18? A los 8 bailarina. Bailarina, perfecto. ¿Y tú, Antonio? Yo estaba más por el astronauta. Pero bueno. Fijaros, ninguno habéis terminado en el ámbito logístico. No creo que un chaval de 8 o una chica de 8 años sueñe con ser logístico. A lo sumo, a lo mejor puede querer ser piloto, puede querer algo. Pero lo cierto es que cuando uno tiene 8 años tampoco quiere ser funcionario. Pero lo cierto es que cuando nos encontramos con un joven a los 25, tenemos las oposiciones a funcionario llena de gente deseando y ansiando ser funcionario. ¿Dónde está el clic que nos falla? Es decir, ser funcionario lo quiere la gente, desea ese puesto, esa voluntad, y hay un clic en un momento dado en el cual nos pasamos a ser adultos, pasamos de niños, de soñar, a ser prácticos, pero cuando somos prácticos no somos
prácticos y elegimos algo que los que estamos dentro detectamos que es muy, muy interesante. ¿Cómo atraer? ¿Cómo convencer? ¿Cómo ser atractivos? Podéis empezar cualquiera de los dos. Antonio, ¿empiezas tú? Muy bien. Vamos a ver, yo puedo contestar en primera persona, no como director de la fundación, sino como padre, porque tengo un hijo de 16 años y llevo un mes debatiendo los ciclos profesionales, la universidad, el bachillerato, y yo creo que la conclusión a la que hemos llegado es que si tienes una vocación muy definida por algo, lo que hay que buscar es el camino para llegar a ese algo. Y no hay nada predefinido, hay 1000 caminos para llegar a donde quieres llegar, ¿no? Pero si no tienes una vocación súper definida, como es la mayoría de la gente, yo creo que hay que mirar a medio, incluso corto plazo, ¿no? Entonces, yo entiendo que muchos chavales ahora digan, es que con un 40% de desempleo, ¿cómo no les va a atraer ser funcionarios y decir, oye, por lo menos podré comprar un piso alguna vez y me podré formar una familia, ¿no? Y dedicarme. Entonces, yo creo que lo que le tenemos que decir a los chavales es que miren esos perfiles, que miren el futuro por dónde va y que no se preocupen tanto por si van a poder, sino que simplemente orienten su formación hacia los nichos de empleo pues que tienen futuro. Y bueno, de la logística, mi hijo no va por aquí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero creo que es un ámbito que tiene muchísimo futuro. Entonces, que se dejen de historias, que se pongan a estudiar inglés como locos, a digitalizarse, a aprender de lo que decía Blanca, ¿no? del blockchain, de las nuevas habilidades digitales, y seguro que el futuro les llevará a un buen sitio. Yo, desde luego, de joven, la logística no sabía ni lo que era, y el puerto era un sitio bastante feo que tenía una valla, y detrás de esa valla habían cosas, pero yo no sabía cuál era. Y el destino me trajo aquí y vamos, estoy encantado de la vida. Pues sí, la verdad es que el sector logístico, bueno, yo aterricé en el sector logístico también de una forma increíble. Bueno, a los 8 años quería ser bailarina, pero después, evidentemente, cuando te vas haciendo mayor vas pensando, bueno, ¿cómo me voy a dedicar la vida? Y sobre todo, ¿cómo me la voy a ganar? ¿No? Porque al final es un tema, o sea, la pasión es muy importante. Yo creo que lo que es más importante, sobre todo, es o sea, por ejemplo, las carreras STEM, ¿no? Ahora, en serio. Es decir, se está hablando muchísimo de que justamente hay o sea, las niñas no están estudiando carreras tecnológicas. Esto es un gran problema porque esto significa que el 50% de la población la estamos desaprovechando. ¿Qué pasa? Que de los 12 años a los 16, 18, incluso a los 9, yo creo que a los 9 ya, lo que pasa es que yo tengo una niña de 9 y pienso, es que no hablamos de esto, pero bueno, los estudios dicen que de 9 a 16 años es cuando realmente este sueño, lo que nos has preguntado de qué queríais ser, es cuando es lo más importante, ¿no? Porque claro, yo he dicho bailarina, yo no soy bailarina, me gusta bailar, pero no me dedico a esto. Es decir, es una demostración que lo que yo decía en ese momento realmente no me ha servido de nada. Entonces, aquí es cuando nosotros y toda la sociedad, evidentemente primero la familia, la sociedad, los colegios, no las universidades, porque cuando llegas a la universidad ya es que está más que decidido. Entonces, es muy importante. Ahora se está haciendo una inversión muy importante en que la niña entre en las carreras STEM. ¿Cómo entran en las carreras STEM? Porque ahora ya empiezan realmente a ver que hay una oportunidad para ellas. Porque no lo relacionan solo con las matemáticas, lo relacionan con el arte. Es STEM con una A también. Es decir, ¿por qué? Porque las carreras tecnológicas hay una parte artística muy importante. Esto pasa con la logística también, pero todavía no hemos llegado a comunicarlo de esta forma. En las carreras tecnológicas, estamos hablando de ingenierías, pues evidentemente todos llevamos, o sea, hay mucho, o sea, hay un largo recorrido, pero siempre el 90% de los alumnos eran chicos y sigue siendo así. Yo me acuerdo que cuando organizamos en el consorcio el Día de la Mujer toda la semana, el Barcelona Women Acceleration Week, básicamente pues bueno, para dar un reconocimiento y sobre todo para estar más presentes que nunca en el objetivo número 5 de igualdad de género, hicimos varias sesiones de este tema, ¿no? De las carreras STEM. La directora general del puerto, Sonia Corrachano, dijo, bueno, yo cuando estudié ingeniería aeronáutica estaba sola, ¿no? Y el problema es que, claro, yo lo hice hace 20 años, es que ahora es exactamente lo mismo. Este es el problema. Es decir, que no hemos evolucionado en este aspecto. En el sector logístico, yo creo que aquí no pasa tanto en algunos aspectos porque sí que hay la atención al cliente de cualquier empresa del sector logístico, siempre hay mujeres. Esto es un tema también que creo que tendría que cambiar.
pero sí que es verdad de que falta un poco atraerlos, es decir, que lo tengan en su mente. Para que lo tengan en su mente, yo creo que no podemos hablar de logística, lamentablemente, porque lo hemos hecho y no ha funcionado, es decir, no funciona. Entonces, tenemos que hablar de otro concepto, ¿no? Y muchas veces estos jóvenes lo que buscan son empresas con propósito, es decir, ellos quieren saber y ellas quieren saber por qué están haciendo las cosas. Esto no nos lo planteábamos nosotros. Nosotros buscábamos un sueldo, ganarse la vida, y es así, claro, tenemos más de 40, pero ellos no piensan así. Ellos lo que buscan realmente es un propósito. Este propósito tienen que verlo claro. Y yo me acuerdo hace muchos años, ¿vale?, que creo que ya incluso ha desaparecido este tema, había una tacita, los centros de Clasa, el centro aeroportuario de Barcelona, de carga, Sí. me regalaron una tacita, bueno, de café, me encanta el café, y allí ponía una cosa, ¿no? O sea, aparte del logo y tal, o sea, cómo había llegado esa tacita a Barcelona, dónde la habían fabricado, por dónde había parado, o sea, y yo me fijé en esto y pensé, hostia, realmente esto es muy interesante. Es decir, todos entendemos que haciendo un clic tenemos las cosas en nuestra casa. ¿Cómo llegan? Esto es logística pura. Es decir, cómo llegan, dónde se fabrica, por dónde pasa, qué interlocutores hay. Toda la cadena de suministro tiene que visualizarse. Porque si no, yo cuando hablo con mis hijas, sí, mañana recibo esto, ni se lo plantean, ni se lo plantean. Por ejemplo, en el sector de gran consumo, esto sí que lo hicieron con todo lo que es la ropa, ¿no? Es decir, saber dónde se fabrica, pues porque evidentemente estos consumidores son consumidores actualmente mucho más conscientes de la situación, mucho más sostenibles y exigen que este producto sea sostenible y que evidentemente no haya habido maltrato de niños, todo lo que ya sabemos. En el sector logístico lo podemos hacer al revés, justamente. Es que para que este producto te llegue a tu casa, aquí hay mucha logística. Y sin esta logística, tú no tienes esto en tu casa. Es muy interesante Blanca, porque precisamente de aquí una pregunta de Antonio Fontanet, de la Escuela Universitaria de Mediterráneo. Habla de hasta qué punto existe desconocimiento en los institutos de la logística y precisamente lo que se debería o podría enseñar en esos institutos y en ese método de la escuela es eso que comentas, ese propósito, ¿no? Es decir, no hace falta, logística, voy a ganar 50.000 y me voy a dedicar... No, o sea, ¿esto para qué sirve? No sé cómo lo ves, Antonio, pero ese ámbito de iniciación, de formación básica. Vamos a ver, nosotros, si te refieres a los institutos vinculados a los ciclos formativos, es precisamente lo que estábamos contando antes, ¿no? Nuestro proyecto piloto de inmersión portuaria es un proyecto que está destinado a morir. Y morirá cuando hayamos conseguido que todas las ramas de los ciclos formativos que tienen algo que ver con la logística tengan unos profesores formados que introduzcan en los programas los aspectos que están vinculados a la logística y los puertos. Nosotros estamos trabajando ahí en una doble perspectiva. La primera es trabajar con el INCUAL, que es el organismo público que está encargado de realizar esos programas formativos, y de algún modo nos hemos incorporado como asesores para poder incorporar estos contenidos formalmente en los itinerarios curriculares. Y por otra parte, lo que he contado antes, ¿no? Trayendo a los profesores al puerto, les vamos a dar un buen baño de formación logística, les daremos un paseo para que vean lo que es un puerto de verdad y luego los tendremos a los que quieran, que son muchos, una temporadita haciendo prácticas en las empresas. Y entonces, pues espero que sinceramente dentro de 3 años o 4 años, pues ya digamos, nadie sale de un ciclo de formación. Este ruido de fondo no es mío, no sé. Bueno, eso, decía que dentro de 3 o 4 años, cuando los chavales salgan del transporte y logística o de comercio y marketing o de electricidad o de cualquier otra disciplina que tenga que ver algo con la logística, pues tenga ya esos conocimientos básicos que le permitan entrar en la empresa y desarrollar su carrera. Vamos a hablar ahora no solamente de atracción, vamos a hablar de fabricación y de cómo adaptar ese 40% de conocimientos actuales, cómo adaptarlos a los conocimientos futuros. Hay muchas preguntas al respecto. Carlos Sánchez, por ejemplo, nos habla de la FP Dual. ¿Habéis fijado los dos el ámbito de la FP Dual como un ámbito clave y esencial? Esos 9.000 millones que ha hablado Blanca.
la FP dual es un concepto amplio, pero hay que definirlo, hay que concretarlo, hay que bajarlo al terreno de la logística, hay que definir qué perfiles, qué ámbitos se forman dentro de esa FP dual. No sé cómo se puede trabajar ese ámbito para que, además de ser un concepto abstracto, hay que hacer FP dual y formémonos en FP dual, cómo bajar a esos ciclos formativos y cómo además se puede contribuir el sector logístico a que esos ciclos formativos estén lo mejor adaptados posibles a las verdaderas necesidades del mercado. Blanca, ¿quieres comenzar tú? Un segundo, Blanca, que estás silenciada. Ahora, perdón. Gracias, no, tranquila. Perdona. Creo que mejor Antonio en este caso. Vale. Pues sí, vamos a ver. Nuestra visión de cómo vamos a hacer eso, o cómo lo estamos ya haciendo, tienen que ser, bueno, lo primero es decir que la formación profesional dual, los estudios que salen por ahí, lo que dicen los expertos es que va a sustituir a la formación profesional pura o blanca, ¿no? Como la tenemos ahora. Por lo tanto, lo primero es decir que la formación profesional dual ha venido para quedarse. Y yo estoy convencido que en nuestro puerto, en cuanto llevemos 2 o 3 años y un entorno como este, que hay mucha movilidad laboral, pues bueno, se consolidará. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que sea realmente lo que necesitan las empresas y hasta dónde tenemos que descender? Pues nosotros hemos empezado por reunir a 80 empresas a las que les hemos desgranado qué es todo este mundo de la FP dual les hemos obligado a reflexionar sobre cuáles son el tipo de perfiles y el tipo de competencias que necesitan y cómo la formación, con qué tipo de habilidades y capacidades se tiene que montar para que se adapte a sus necesidades. Esto que ha sido un ejercicio ahora, que se traduce en un informe de 200 páginas, y para que no se quede en un informe de 200 páginas, a través de nuestro observatorio del transporte y del empleo en el ámbito de la logística, pues permitirá que esté permanentemente engrasado y que las necesidades que manifiestan las empresas a través de esta colaboración con el INCUAL, digamos, ¿vale?, llegue hasta los ciclos formativos. Entonces, me parece, hombre, llevamos ya trabajando 2 años, ¿no? Al principio no sabíamos muy bien de lo que hablábamos, pero en este punto me parece relativamente sencillo, porque la formación profesional dual es una idea brillante que no sé a quién se le ocurrió, pero permite que el sistema esté permanentemente engrasado, porque vamos a tener el feedback de las empresas en todo momento y los programas se tendrán que ir adaptando. Nosotros, ¿por dónde empezamos? Por los que nos parecen más evidentes por volumen de actividad, ¿no? Hemos empezado por los transitarios, los consignatarios, los agentes de aduanas, las empresas de transporte terrestre y las empresas de transporte por ferrocarril, porque tienen una masa crítica importante de necesidades y por lo tanto eso garantiza más éxito del programa. Pero hay que seguir avanzando. Nosotros estamos convencidos que en el ámbito portuario es muy importante el ámbito de las terminales, pero también en el ámbito logístico, el ámbito de los almacenes, ¿no?, el ámbito más industrial. Digamos que hay toda una rama de conocimiento vinculado y que ahí entra la digitalización y la automatización y todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, entran de una forma directa, ¿no? Y por lo tanto nuestra idea es que en 3 o 4 años tengamos bien identificado y bien definido el perfil que hay que recoger en cada uno de estos subsectores. Además, nosotros como somos también un centro de innovación, pues tenemos también esas inquietudes que comentaba Blanca al principio, ¿no?, de ver realmente no solo en los perfiles más operativos, sino también en los perfiles más especializados, hacia dónde hay que mirar en el futuro. Y para eso tenemos nuestro proyecto que también presentaremos seguramente a la altura de septiembre, que es nuestro hub de innovación, donde esa formación muchísimo más especializada y de un nivel muchísimo más alto, pues tendrá cabida a través de la promoción del emprendimiento, de la atracción de talento de mucho nivel tecnológico, digamos, al puerto, etcétera. Pero eso ya más orientado a las especializaciones más directivas. Por introducir una reflexión, no solamente tenemos preguntas, quiero introducir esta reflexión de Roser Galofré del Instituto Vidal y Barraquer con relación a la FP dual. Ella pone mucho en valor el bajo nivel de desempleo de los profesionales o de los jóvenes que salen de la FP, como su nivel de inserción laboral es muy, muy elevado. Y bueno, lanza aquí una demanda que simplemente dejo aquí, no hace falta que respondáis, ¿no? El hecho de la necesidad de que cada vez más empresas
firmen convenios con estos institutos para poder hacer la inserción laboral. Es decir, como vemos, es una tarea conjunta desde todos los ámbitos, desde el ámbito formativo, desde el ámbito público. Otro aspecto que hemos comentado es el tema de la retención. Me interesa, Blanca, mucho en el tema este de la retención. ¿Cuál está siendo un poco la acogida, por ejemplo, en tu caso, de estos programas de incorporación de startups, de desarrollo formativo de jóvenes? ¿Cuál es la acogida y cómo se está desarrollando este trabajo para que eso permanezca y no se vaya o no se desanime o no se desincentive? Bueno, pues sí, la retención como es fundamental, ¿no? De hecho, las grandes capitales ahora mismo están compitiendo, o sea, la gran competición es esta, ¿no? Cómo retienen el talento. Entonces, esto no solo es un tema del sector logístico, sino de cualquier sector, ¿no? Es decir, el otro día un cliente nuestro muy importante estaba diciendo que valoraba más el talento que la financiación, ¿no? Es decir, que el capital más importante de una empresa de verdad es el talento, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, si realmente el capital más importante de una empresa es el talento, tenemos que poner el foco en este talento. Entonces, ¿este talento qué necesita? Bueno, pues necesita realmente una formación constante, continua, un reskilling. Hablamos de los jóvenes, evidentemente los jóvenes son el futuro, pero no nos olvidemos que hay un problema también importante que además se está debatiendo mucho estas últimas semanas, que es que a partir de los 45 años parece que seamos mayores. Y bueno, claro, yo tengo más de 45 y no, o sea, me quedan muchos años para trabajar. Y este es otro tema, es otro tema que me gustaría sacar aquí. ¿Por qué? Porque esto es el reskilling. Es decir, el reskilling es casi igual o más importante que esta retención, ¿no? ¿Por qué? Porque todos podemos, o sea, el mundo está transformándose de una forma, como podemos comprobar, de una forma espectacular. Y nosotros estamos en el mercado laboral. Y esta transformación viene también por parte nuestra, de esta readaptación a estos nuevos perfiles. Estos nuevos perfiles, estamos hablando de perfiles digitales que tampoco se necesita, es decir, tú no te necesitas estar estudiando 5 años como habíamos estudiado todos nosotros para tener unas capacidades específicas y solo dedicarte a ese sector. Aquí estamos hablando de formaciones mucho más prácticas, de formaciones mucho más dinámicas, de entender que realmente la formación pasa por una formación continua de verdad. Es decir, en las empresas tiene que haber un tanto por ciento del presupuesto en formar a los profesionales de forma continua. El otro día me fijaba en Twitter justamente que quien está apostando por la FP Dual son las grandes empresas del IBEX, porque están haciendo comunicaciones, anuncios publicitarios para captar talento. ¿Cómo captan este talento? Pues diciendo que durante casi como un Erasmus. Es decir, durante medio año vas a estar en la ciudad europea, la que sea, ¿vale? Con estos amigos, que vas a hacer estos amigos, que evidentemente te vamos a formar y además te lo vas a pasar bien. Esto lo están haciendo así. Bueno, parece increíble, ¿no? Pero es que lo están haciendo las grandes empresas del IBEX. ¿Por qué lo están haciendo? Porque saben que este millennial y este joven es lo que también está buscando, esta experiencia. La parte experiencial de toda esta formación es muy importante y muchas veces solo lo pensamos desde un punto de vista de la empresa. Cuando tú estás en la empresa estás formándote. No, la experiencia es todo. Son 24 horas. Esta parte experiencial es la que yo creo que es la forma de entrar para retener este talento. Está demostrado que justamente para retener este talento tú tienes que dar tienes que acreditar muchas cosas. No solo la capacidad en sí, sino ese entorno. Tiene que ser un entorno que sea agradable. Este entorno, por ejemplo, los hubs digitales buscan estos entornos donde tú puedas generar muchas sinergias. ¿Por qué? Porque los propios compañeros te están aportando mucho valor. Eso es lo que requiere ahora mismo el joven, ¿no? Y es lo que demanda. Son jóvenes que están comunicándose. Claro, es que hay una cosa muy curiosa, además, que es que los que estamos dentro de la logística, ¿cómo negar que la logística es una experiencia, ¿no? Desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista internacional, desde un punto de vista de reto diario de resolver infinidad de problemas, ¿no? Entonces, muy probablemente, tal vez ese mensaje sea necesario trasladarlo. Quedan muy poquitos minutos, nos vais a permitir que nos veamos unos minutitos más, pero esta experiencia de la que estábamos hablando no solamente es necesario trasladarla a la sociedad, también es necesario trasladarlo al ámbito político también. Yo creo que es un ámbito decisorio, ¿no? Entonces, pregunta aquí Paco Prado que evidentemente el sector es necesario que parezca sexy
a los jóvenes, pero también es necesario que le parezca sexy a los políticos, ¿no? Y pregunta si no deberíamos empezar antes de por abajo, a lo mejor también hay que ir primero también arriba y preguntar si no es realmente trasladar la importancia de la logística primero también a los políticos para que entiendan que es generadora de un futuro y de un futuro sostenible, ¿no? Muy importante. ¿Quieres ir, Blanca, o voy? No, Antonio, tú. Vale, bueno, primero decirte que yo veo más factible empezar por abajo que por arriba. En nuestro caso, las visitas escolares, los chavales que ven el puerto, les damos el paseo por el puerto y ven los mejillones y ven los barcos de 20.000 teus, para ellos es atractivo y es apasionante porque es un ámbito realmente que incorpora un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos con la parte difícil, que es la de los políticos. Yo estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento. Ya os he dado algunos datos antes, ¿no? La importancia del puerto y hablo solo del puerto, si hablo de la logística en general, la importancia del puerto para nuestra región está por encima del 2%. Estamos hablando que es mucho más importante que sectores que tradicionalmente se han considerado que eran la bomba con el empleo, ¿no? Luego, desde el punto de vista social, la actividad portuaria es una actividad hiperrelevante y por lo tanto debería tener un apoyo explícito por parte de nuestros políticos. Nosotros hemos hecho, es verdad que la actividad portuaria, bueno, tú piensas, ¿no? Tradicionalmente se piensa en una actividad sucia, una actividad generadora de contaminación, además los barrios portuarios, normalmente barrios, ¿no? Como en las películas de Marlon Brando y todo eso, pero bueno, las cosas han cambiado, o sea, aquí en el puerto hacemos la travesía a nado, ¿eh? Y la ciudadanía se tira a nadar por el puerto todos los años, mientras no haya COVID, claro, y tenemos mejilloneras que están allí y nos comemos todos, ¿no? O sea, me refiero, la actividad portuaria realmente ha evolucionado muchísimo y es muy limpia. Además tenemos nuestro plan cero emisiones cuando no sé, me gustaría efectivamente que nuestros políticos se leyeran con un poquito más de calma, ¿no? El proyecto que tenemos para la Terminal Norte, en el que el cero emisiones netas es una realidad que vamos a tener en poquísimo tiempo. Luego va a ser una infraestructura con un nivel de digitalización espectacular y con un nivel de eficiencia en términos energéticos y de sostenibilidad también espectacular. Y por lo tanto, efectivamente, si conseguimos que también nuestros políticos transmitan esta realidad a la sociedad, pues ganaremos mucho en la forma en que nos ven, no solo los más jóvenes, sino también los más mayores. Todos, supongo, los que trabajamos en este ámbito tenemos esos debates con amigos, con familiares, ¿no? De intentar explicar un poco este sector nuestro, lo generador de riqueza que es, pero además lo generador de una riqueza muy sana para el futuro. Una última pregunta, yo creo que práctica e interesante. Pregunta Óscar Boluda, ¿qué competencias digitales son recomendables para la formación de los más jóvenes que se quieren dedicar a la logística internacional? No sé si podéis dar unos tips. Tú, Blanca, que estás viendo un poquito también sobre el terreno, toda esa gente que está ahí incorporándose y que está desarrollando productos e ideas geniales. Lo de la moto, evidentemente, para los noruegos es absolutamente... Y Saxo. Sí, pues imagínate. Ahora os lo explicaré. Sí. Adelante, cuéntanos. A ver, la verdad, capacidades todas y más, ¿no? En realidad, a ver, el tema de la nueva economía al final, ¿no? Porque claro, yo creo que la logística, o sea, por ejemplo, marzo del año pasado, todos salíamos el sector sanitario, o sea, me siento muy orgullosa, solo faltaría, ¿no? Pero lo que quiero decir es que todos aplaudimos al sector sanitario y evidentemente tendríamos que seguir aplaudiendo, pero no aplaudimos al sector logístico. Y si la cadena de suministro se hubiese oclusionado directamente, básicamente hubiésemos tenido otro problema. Aquí es donde yo creo que tenemos que hacer, en realidad es culpa nuestra, porque estamos en el sector. Y claro, si estamos en el sector tendríamos que defenderlo, ¿no? Ya lo defendemos, pero tenemos que defender más. En una forma de defenderlo y de sentirte, y de poner el nivel del sector logístico donde de verdad está, porque esto, o sea, todo el mundo
tuvo muy presente que en los supermercados llegaban las cosas. O sea, en ningún momento nadie se planteó que realmente algún día podíamos haber tenido algún problema de aprovisionamiento. Y realmente no fue así. ¿Qué pasó? Que, bueno, que los sanitarios evidentemente tienen, bueno, suerte de ellos, pero no solo de ellos, también de los logísticos. Y aquí es donde yo creo que perdimos una oportunidad bastante importante, que podemos hacerlo todavía. Pero aquí es un tema que podríamos haber aprovechado esta oportunidad en un buen sentido, sobre todo para visualizar el sector de una forma global. Sin logística y sin que lleguen los productos a nuestras casas y a los supermercados, tenemos un gran problema global. Y esto lo hace el sector logístico. Este propósito ya es un propósito de un argumento súper fuerte para que los jóvenes se sientan atraídos para entrar en este sector. Evidentemente, este sector necesita digitalización y ya estamos digitalizados, pero necesita más y más y más. ¿Por qué? Porque el e-commerce ha impactado de una forma importante. ¿Qué se necesita? Analistas de datos. Se necesita ingenieros, como ha comentado antes Antonio, ¿no? Es decir, están haciendo también formaciones para ingenieros que luego necesitan como un upgrade de logística. Se necesitan diseñadores. Se necesitan diseñadores. El diseño nunca había estado presente en el sector logístico. También se necesitan diseñadores. Ahora mismo en la incubadora de alta tecnología que estamos que promocionamos, se están imprimiendo un saxo, formato así, ¿vale? Porque en impresión 3D, todo en impresión 3D, para que tú, si eres un músico o quieres empezar en la música y tal, o sea, tú puedas tener este saxo en el bolso y llevártelo contigo mismo. Esto fue una idea de un músico que realmente, pues bueno, dice, bueno, mi pasión solo la puedo hacer un 20% de mi tiempo. ¿Por qué? Porque el 80% estoy viajando. Entonces digo, bueno, tengo que hacer un saxo que me lo pueda llevar. Tal cual, ¿eh? Ahora mismo está fabricando este saxo en nuestras oficinas. Fabricación en unas oficinas, esto es otro tema. Aquí se necesita la logística, está cambiando. Y aquí el sector logístico impacta de una forma muy importante, pero en positivo. Esta fabricación y este diseño se tiene que hacer in-house, digamos. Luego hay una distribución. ¿Cuál es el reto real que tiene este emprendedor? La logística. Si la logística, en función de la logística, o sea, hay una previsión de los márgenes. Es una evidencia. ¿Por qué? Porque el canal online es una gran facilidad, es un gran canal para acelerar todas las ventas, pero si tú no tienes controlada la logística, tienes un gran problema en la cuenta de resultados. Y esta logística es la que tenemos que subir el nivel a nivel de comunicación también para que se entienda que realmente la rentabilidad real de ese negocio va en base a la logística, porque la distribución de esta logística es quien va a marcar realmente el precio final. Y aquí es donde yo creo que se tienen que tenemos que hacer como un giro en transformar en que el director de logística, o incluso no llamarlo director de logística, tiene que estar en los procesos de inicio de esa misma fabricación. Y esto, la impresión 3D lo permite. Es claro la importancia y evidente la reivindicación que acabas de hacer del sector, ¿no? Acabas de esbozar evidentemente todos los elementos decisivos de la cadena donde puede intervenir. Gracias, Blanca. Una última pregunta para ti. Antonio, que entra aquí ahora mismo, la formación ocupa muchos ámbitos de la logística. Nos preguntan por el tema evidentemente, parece que sea tema sempiterno, que está en todas las salsas. Nos preguntan por el tema de la automatización, por el tema de la estiva. Cómo resolver también este reto importante, sobre todo también, como hablábamos antes, ¿no? de cómo desplazar ese personal y cómo afrontar también ese reto. Vosotros que también estéis en el ámbito también, ¿no? Tenéis una presencia en el ámbito portuario enorme. ¿Cómo ves un poco este ámbito, este reto formativo? Bueno, eso es un reto tremendo en el que ya sabes que en el puerto de Valencia los planes de automatización, tanto de la terminal norte como de las terminales actuales, existe una tendencia que, por supuesto, todos los grandes grupos de terminales van a afrontar en los próximos años, o están ya afrontando. Y entonces, lo importante es, como lo que decía antes exactamente, cómo manejar ese desplazamiento. O sea, nosotros la valoración que hacemos es que si nos anclamos en los perfiles tradicionales del trabajador portuario, pues no vamos a poder avanzar y la automatización va a ser dramática en términos de empleo. Lo que tenemos que hacer, y yo creo que en eso las empresas también, las empresas estibadoras y los propios trabajadores portuarios están bastante alineados, es que tenemos que diseñar cuál es el esquema de formación que vamos a tener en el futuro inmediato.
Y ese esquema de formación pasa por seguir con los cursos y con las actividades tradicionales vinculadas a la estiba, pero sobre todo empezar a crear nuevos desarrollos que estén vinculados a la digitalización en el ámbito de la terminal portuaria. Nosotros, por nuestra parte, sabéis que hemos empezado a hacer nuestros pinitos, hemos tenido nuestros 3 cursos para formación de trabajadores portuarios, que felizmente pues acaban este mes de mayo y ya saldrán al mercado. Y lo que sí que hemos intentado, desde luego, es, más allá de lo que estrictamente marca la normativa, es empezar a imbuirles con ese nuevo espíritu de hacia dónde van las nuevas tendencias, ¿no? Y esperamos haberlo conseguido y que futuras generaciones, desde luego, tengan en cuenta que el futuro del trabajo portuario va a cambiar a corto plazo. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece bien. Nos hemos pasado 10 minutillos de la hora. Sinceramente creo que ha merecido la pena. Os confieso que he disfrutado enormemente con todo lo que habéis expuesto, creo que hemos dado una visión y un análisis amplísimo de todos los elementos y pequeños factores que influyen en esto, pero además hemos hecho un análisis, no un análisis retrógrado ni mirando al pasado, hemos hecho un análisis mirando al futuro y poniendo sobre la mesa todos los tantísimos retos y sobre todo todas las tantísimas oportunidades que tiene este sector sobre la mesa y el amplio campo que se le abre a los jóvenes. Así es que muchísimas gracias a los dos y yo, para ir terminando, igualmente quiero dar las gracias también a nuestros patrocinadores, a FSC, al Consorcio de la Zona Franca, a la Fundación Valencia Port, a ESIC y evidentemente también a nuestros colaboradores, a Formación Profesional Guaire, a Paceco Momentum, a la Cámara de Bilbao, a la Universidad de Florida, al Grupo Estier, a la Escuela Universitaria Mediterránea, ADL, al Colegio de Agentes Aduaneros de Barcelona, a Encontrarse Academy, a Cámara de Comercio de Valencia y a la Buena Logística. Gracias a todos ellos y sobre todo gracias a vosotros dos, Antonio, gracias Blanca, por compartir vuestra experiencia con todos nosotros y con todos los más de 200 inscritos que hemos tenido aquí en este webinario. Y simplemente una frase para terminar. Decía Theodore Roosevelt, que fuera presidente de los Estados Unidos, que alguien que no ha ido a la escuela, que no ha ido al colegio, puede robar un vagón de carga, pero que alguien que ha estudiado en una carrera universitaria no solamente puede robar un vagón de carga, sino que puede robar un tren entero. Entonces, en este sector y como en toda la vida, sin formación, pues podemos mover un tren, o sea, podemos mover un vagón, podemos mover un camión, pero aquí lo que necesitamos es mover trenes enteros, mover logísticas enteras, mover cadenas logísticas globales enteras, y para ello es necesario una formación y una cualificación muy elevada y responder a los retos de la logística, porque la economía no se puede permitir no tener una logística competitiva. La economía necesita esa competitividad de la logística y bueno, esperemos que desde este ámbito hayamos contribuido. Muchas gracias a todos. El próximo a finales de junio tendremos el nuevo webinario de Grupo Diario, está dedicado a Algeciras y al campo de Gibraltar. En muy breve plazo anunciaremos la fecha concreta y, como siempre, gracias y es un placer haber compartido con vosotros este rato. Buenos días y feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.